Oye, vamos a parar un segundo. Hola, buenos días. Ya casi empezamos esta transmisión, pero vamos a esperar 2 minuticos, son las 9 en punto, 2 minuticos a que se acaben de conectar los que nos quieren seguir. Entonces, un poquito de paciencia. Mientras tanto, un abrazo. Un minuto más. Bueno, ahora sí, buenos días. Ojalá ya todos estén conectados y les mando un abrazote muy grande. Pues no los puedo ver, no les puedo ver los ojos, que es lo que más me gusta cuando estoy hablando en algún taller, pero bueno, lo vamos a intentar hacer. Me presento, soy Pilar Lozano y siempre digo que soy una persona muy afortunada porque vivo de jugar con las palabras. Lo hago cuando escribo una crónica periodística y lo hago también cuando escribo un libro. Ya tengo 20 libros publicados, la mayoría de ellos para niños y jóvenes. Bueno, pero antes se me había olvidado un saludo muy grande para los jóvenes que se están preparando para convertirse en promotores de lectura. Eh, el oficio más lindo del mundo, uno puede regalar a otra persona ese amor por la lectura. Más tarde vamos a hablar de eso, pero bueno, seguimos. Entonces, yo vivo de jugar con las palabras, claro, porque la literatura y el periodismo utilizan como herramienta el lenguaje y lo hacen de manera distinta. El periodismo diario, pues un lenguaje elemental, casi nunca tenemos tiempo para corregir lo que escribimos. Y en la literatura, pues es todo lo contrario. Es un trabajo que demanda paciencia,
hay que pulir lo que escribimos, hay que pulirlo mucho, es como tener una piedra, el primer borrador es como cuando tenemos una piedra preciosa en bruto, y tenemos que pulirla y pulirla y pulirla hasta que aparece la joya. Entonces, en eso se parecen en que usan el lenguaje, pero lo utilizan de distinta manera. Pero hay un género periodístico que se acerca mucho a la literatura y es la crónica. A mí me encanta la crónica. La crónica utiliza todas las herramientas de la literatura, juega con los tiempos, usa metáforas, bueno, todos esos recursos que permiten que el lenguaje cada vez sea más bello. Y, pero la diferencia de la literatura es que la crónica habla de cosas, es veraz, debería ser veraz siempre, y la literatura es verosímil. De eso hablaremos ahora más tarde. Bueno, mi vida como periodista me llevó a ser escritora. Entonces, toda mi literatura está ligada al periodismo. Tal vez es la marca de lo que yo escribo. Todos los escritores somos distintos porque nos motivan temas distintos. Pues yo soy muy atada a la realidad porque tengo alma de periodista y además porque fue a través del periodismo que llegué a los cuentos. Mi primer libro, Socaire el Capitán Loco, nació en un viaje que hice a los Cayos de Roncador, Quitasueños, Serrana, Serranilla, para escribir una crónica. Y en ese barco, un capitán que era muy bravo y que le pareció terrible que yo le preguntara que si los niños podían tener esa experiencia tan maravillosa que yo estaba viviendo. Era un barco blanco, grande, lleno de laboratorios, con todos los instrumentos para investigar las profundidades del mar. Pues yo quería que todos los niños subieran porque era maravilloso y el capitán, muy serio, me dijo, no, aquí nunca se sube un niño porque los niños molestan mucho y no dejan trabajar. Y los oceanógrafos, pues son personas muy serias que necesitan silencio para trabajar. Ay, me dio tanta rabia que inmediatamente se me metió una idea a la cabeza. Voy a escribir un cuento de una niña que hace una pequeña trampita y sube a un barco oceanográfico. Y me volví escritora. Entonces brinqué de lo veraz, que era el periodismo y la crónica, a lo verosímil, que es la literatura. Y me costó mucho trabajo, no crean, crear un personaje que fuera verosímil, que fuera ficticio, porque era una niña que se volvía chiquitica, pero que en la imaginación de los niños lectores se hiciera real. Bueno, me volví escritora, me gustó tanto que seguí escribiendo, escribí Colombia, mi abuelo y yo, que tal vez es el libro más conocido mío, eh, La estrella que le perdió el miedo a la noche, que nació en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en un viaje que hice para hacer una crónica sobre los pescadores, y así, ya en este momento tengo, como ya les dije, 20 libros, y como fui periodista 40 años, hace 10, menos de 10, como 8, 9, dejé de ser periodista activa y ahora me dedico a la literatura y a hacer talleres de promoción de lectura y escritura con niños y maestros, pues cubrí la guerra. Y claro, fue un tema que me impactó muchísimo y quise contarlo a través de la literatura y también a través del periodismo, porque tengo 2 libros de crónicas dirigidos a niños para que entiendan esa realidad tan dura de la guerra. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Se llama Era como mi sombra. Es una novela corta y es una novela pensada para lectores a partir de los 15 años. La han leído niños más pequeños, pero es un libro, como todos los libros que tocan estos temas duros, que yo pienso que tienen que tener un mediador. No es para que el niño ahí solito en la casa lo lea. Necesita una mediación del maestro, del papá, de la mamá, de la abuela, porque de pronto el niño no tiene todo el contexto que lo lleve a entender qué es lo que está narrado en la novela o en el cuento. Bueno, no soy la única escritora de literatura infantil y juvenil en Colombia que ha tocado este tema, muchos escritores, pero les voy a leer el primer capítulo. El día que mataron a Martínez, Julián estaba al pie mío. Así fue desde pequeñitos. Era como mi sombra, tanto que me sentía solo cuando no lo tenía cerca. Daba un paso y él iba detrás. Tomaba una decisión y él la seguía como si fuera suya. Ese día quedó amarrado al piso, como yo. Después se echó a correr, como yo. Fue un viernes muy de mañana. Bajábamos dando brincos por la loma.
Íbamos a ayudar a arriar un ganado arisco. Un grito nos frenó en seco. ¡Martínez! ¡Alto ahí! Martínez subía por la misma pendiente. Vimos sus ojos desorbitados, el traquetazo de los 3 tiros, el sonido sordo del cuerpo al desplomarse y la mancha roja empapando su uniforme verde. Todo ocurrió en un solo instante. Aguanté la mirada fría, desafiante del matón clavada en mi cara. Me santigué y seguí paralizado como si hubiera echado raíces. El siguiente tiro, pensé, es para mí. Cuando el asesino dio la vuelta y huyó monte arriba, sin mirar atrás, sin decir palabra, como si nada, pegamos carrera como almas en pena. Así, espantados, seguimos nuestro camino. Fue mi primer encuentro con la muerte. Por eso no lo olvido. Tenía apenas 6 años. Al atardecer regresamos al pueblo. Subimos por el potrero jugando a las zancadillas, aún con la cara del finado pegada a los ojos. Había lluvia y sol al mismo tiempo. Ni cuenta nos dimos del momento en que se formó el arco iris. Lo encontramos frente a frente. La pata estaba ahí, plantada como una columna de colores, porque la pata del arco iris es así, ancha, luminosa. Me pareció asustadora, como la muerte. No se debe mirar esa pata que nace en los charcos que deja la lluvia, porque se queman las vistas, era el decir de mi abuela. Si no es por Julián, que me tiró del brazo y me obligó a pasar, yo estaría aún ahí, convertido en estatua. Crucé a ciegas, apreté duro los ojos. Ese día conocí 2 miedos, y sin decirlo, sellé con Julián un pacto de amistad irrompible, como promesa a la Virgen. Jamás le contó a nadie cuánto me aterraba la pata del arco iris. Para mí era una vergüenza. Allá nos tropezamos con ella varias veces. Él me ayudaba a disimular para que los compañeros no se burlaran de mí, no me llamaran gallina. Cerraba los ojos o asaba el fusil hasta taparme la cara. Si no íbamos de afán, Julián peleaba con su timidez y me ayudaba a embolatar a todos con alguna tontería. Cuando se borraban los colores, seguíamos la marcha tranquilos. El día que rompí ese pacto de amistad con Julián, se me acomodó la angustia en todo el cuerpo. Es el primer capítulo. Y ahí hay varias cosas que quiero señalar. El allá, ¿sí se dieron cuenta? Entonces aquí en algún momento digo yo, allá nos tropezamos con ella. Ese allá quiere decir en la guerrilla, en la vida en la guerrilla. Es algo que aprendí escuchándolos a ellos, porque un niño que ha estado en la guerra, cuando vuelve a la civil, como ellos dicen, estamos ahora en la civil, siempre hablan de ese periodo que estuvieron en el monte, en medio del conflicto, como allá, como algo lejano, como algo tal vez que no quieren recordar. Entonces ese allá lo utilizo mucho en el libro. Y aquí también en este libro planteo algo que yo quería contar, y era esa angustia que sienten los niños por lo que pasó en su tiempo en la guerra. La guerra es una monstruosidad y toda la gente que ha estado en la guerra tiene cosas horribles que ha hecho y que le martilla la cabeza cuando sale. Y esto es monstruoso cuando hablamos con un niño de 15 años, 14, 16, que tienen un costal de culpas gigantesco, y era lo que yo quería mostrar en esta novela. Bueno, ¿por qué escribí sobre la guerra? Bueno, ya les dije, cubrí conflicto, vi ese horror, algo que no debería existir. Un niño jamás debería cargar un fusil. Y además después, por un amigo que decidió un día que hiciéramos un libro de crónicas sobre personas que habían estado en la guerra, y nos dividimos los temas. Unos dijeron yo quiero hablar con mujeres, otros yo quiero hablar con personas que han estado en la guerra porque tenían una idea política clara, y yo pues me decidí por los niños y los jóvenes. Y tuve la oportunidad de estar en una escuela donde iban desmovilizados, desvinculados, como se le dice a los menores de edad, de todos los grupos armados. Y ahí entendí en su verdadera dimensión este horror. Es que es terrible que un niño pues cargue un fusil más grande que él muchas veces, y que un niño se vea frente al dilema de matar o morir, porque eso es la guerra: o yo te mato o tú me matas. Entonces yo tengo que matar primero, porque cuando tú entras a la guerra te llenas de enemigos. Y también muchas veces, que es lo más duro para ellos, recordar que por culpa de ellos alguien murió. Entonces estando con ellos, pues
me involucré mucho, me hice amiga de ellos, de un grupo, venían a mi casa. El libro nunca salió, la crónica la escribí, pero el libro no salió. Y finalmente salió en mi primer libro, el primer libro que escribí sobre la guerra fue de crónicas. Y ahí publiqué esa crónica que tenía preparada. Les voy a leer un poquito. Nosotros fuimos criados en la guerrilla. Yo quiero ser como ellos, dice Julia, y señala a dos colegialas que suben en medio de risas al bus. Ellas son libres, yo no, añade con ese dejo de lamento con el que siempre habla. Se oculta la cara con el pelo, apenas deja asomar sus ojos de un negro intenso y mira con tristeza hacia la calle. Las dos colegialas siguen con sus bromas. Julia continúa su reflexión en voz alta. ¿Le parece poco? Tengo que estar en esta ciudad y no me gusta. Quiero ir a mi pueblo, quiero estar con mi mamá. Extraña el río, las pocas calles, el conocer a todo el mundo. Aquí me pierdo, dice, aunque conoce muchas rutas para voltear de un lado para otro en Bogotá. Cumplió 16 años y tiene la certeza de que al menos por un tiempo largo no podrá volver en realidad su elemental sueño, estar con su familia. Hacerlo le puede costar la vida. La guerrilla la justiciaría por desertora, los paramilitares por guerrillera. Esta incertidumbre no la deja vivir en paz. Cada día es una eterna pelea consigo misma. Me siento aburrida, sola, triste. No me gusta como soy. Y remata con un tengo cara de vieja. No logra ser feliz en ninguna parte. Desea siempre estar en otro lugar. Julia cambiaría su tutora todos los días, me explicó la psicóloga del programa de menores desvinculados del conflicto que maneja el Ministerio del Interior y en el cual está inscrita. Una casa inmensa en un sector residencial de Bogotá sirve de sede. Los vecinos no curiosos la ven como un colegio más del sector, donde entran y salen muchachos que a la hora del recreo y al almuerzo arman tremenda algarabía. No es igual. Las clases solo van de lunes a miércoles, no hay uniforme y adentro en los salones se mezclan las mesas que sirven de pupitres con los corrales donde juegan bebés, hijos de desvinculados. No sé si terminaré los estudios, a veces me dan ganas de hacer cosas malas, me confesó Julia un día en hora de recreo. Bueno, pues en ese colegio conocí a los protagonistas de Era como mi sombra. Y desde ese momento en que empecé a conocer esta realidad tan dura y que muchas veces la gente la ve como normal porque dicen, uy, pero es que los niños toda la vida han ido a la guerra de los 1000 días, hay fotos de niños en la guerra de los 1000 días con los fusiles. Pero eso no es así. En la época de la Guerra de los 1000 días, a comienzo del siglo XIX, pues no existía la Convención de los Derechos de Infancia. Esa convención de 1989, ni la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006, donde aparecen registrados todos los derechos de los niños y donde se reconoce a los niños y jóvenes como sujetos de derecho. Y donde se habla de que todos, familia, Estado, sociedad, debe proteger a los niños, entre otras, de la guerra. Entonces, yo creo que es un tema que como que nunca lo hemos pensado bien, que no lo hemos mencionado, que cuando hablamos de la guerra, como de los últimos que hablamos, es de los niños y de los jóvenes. Bueno, pues entonces escribí ese libro de Crecimos en la Guerra, que fue mi primer acercamiento para llevar a los jóvenes esta realidad. Son 7 crónicas, donde hablo también de un niño paramilitar, de niñas víctimas de los masacres paramilitares, de la mal llamada limpieza social, del secuestro, bueno, todas esas cosas que ya conocemos. Pero me seguía dando vueltas de que yo quería contar esta historia de los niños en la guerra a través de la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué quería ir con la literatura y no seguirlo haciendo a través del periodismo? Porque como ya les dije, el periodismo es veraz, la literatura verosímil. Entonces, si yo me limitaba a escribir la historia siguiendo la pauta del periodismo, pues me tenía que limitar a la realidad, a historia de 1 o 2 personajes. Por ejemplo, estos 2 personajes que tengo aquí, que finalmente me decidí por ellos, los conocía, me decidí porque tenían una amistad que era insólita, 2 personas muy distintas que llegaron a ser muy amigos y solo la guerra logró acabar con esa amistad tan bonita. Entonces, si yo lo escribiera como periodista, pues me tenía que limitar a la historia real de ellos 2, no podía ir más allá. En cambio, al hacerlo a través de la literatura, le pude poner cosas
A cada uno de ellos dos, que son los personajes centrales, pues los pude recrear con otras historias de otros compañeros de ellos que yo había escuchado. Entonces, si nos ponemos a ver, es una historia real, pero que digamos que no es completamente real para hacer periodismo, porque cosas que pongo en boca o en la vida de Julián, pues no le ocurrieron a él, sino a otro. El mismo final no es el final que le ocurrió a los dos protagonistas, pero sí le ocurrió a otros. Entonces por eso decidí que fuera a través de la literatura. Entonces fui mucho más allá de esa historia central que me sirvió de guión y la alimenté con cosas que había conocido por conocer la guerra, por haberla cubierto. Bueno, vamos a ver el capítulo que habla de la amistad, esa amistad tan bonita, pero como les digo, una amistad insólita, que me llevó también al título del libro, que es Era como mi sombra, y que ya lo planteé en el primer capítulo, ¿no? El uno hacía y el otro iba detrás. Entonces, ¿dónde nace? En el pueblo donde se criaron los dos. Julián y yo nacimos en el mismo pueblo, un pueblo de montaña, de una sola calle larga. Lo que se levanta en esa calle parece seguro. Lo demás cuelga lado y lado como agarrado de la nada. La cantina, los billares, la tienda de Pedro, la escuela y la iglesia a la que de cuando en cuando iba un cura. Son lo único importante. Realmente no es más que un caserío. Bueno, al menos era ahí así hasta la última vez que pudimos ir. Yo vivía en un extremo de la calle larga, Julián en una de las casas del desfiladero, justo al lado del matadero. Por delante tenía un piso, por detrás tres. La sostenían varas de guadua. Siempre temí que se fuera a desbarrancar. El sábado, día de sacrificar los animales, madrugamos a ayudar. Nos acomedíamos a lavar el menudo o la tripa y a cambio nos regalaban un pedazo para llevar a la casa. Aprovechábamos también para tomar sangre de la res cocinada. La pasábamos con arepa para aguantar el sabor. Daba fuerza. Entre sacrificio y sacrificio, sucios de sangre, nos tirábamos al piso a jugar canicas, a tirar trompo. En esas la pasábamos. Julián me ganaba jugando bocholo y piquicuarta. Siempre cargaba una canica negra en el bolsillo. Su preferida, su mara. Yo era campeón haciendo bailar el trompo en la palma de la mano. Así fuimos creciendo. Yo entré a la escuela, Julián no. Vivía con su abuela, su mamá enferma y una hermana tullida. Era buena gente, mantenía haciendo mandados, favores a cambio de alguna moneda. Que si ir por agua al pozo, que si recoger ropa mojada, que si correr a buscar velas cada vez que se iba la luz. Los domingos salían los cuatro a pedir limosna. Se crió como el más pobre de los pobres. Los zapatos que le conocía en el pueblo parecían un colador, de tanto agujero. Estrenó su primer par cuando estábamos allá, unas botas de caucho. Era feliz persiguiendo charcos para sentir con orgullo que no se le empapaban las medias. Entre semana, cuando yo salía de la escuela, íbamos a trabajar en lo que cayera, cargando leña, cargando camiones. Así nos acostumbramos desde pequeños. Nos echábamos esos bultos de naranja como de 2 arrobas a la espalda y por una tabla trepábamos al camión. Al comienzo fue difícil, me temblaban las piernas, el mismo temblor de la tabla con mis pasos, pero fue lo que nos hizo fuertes, capaces después de cargar con una R15 y ta, 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 hacerla tronar sin que nos echara al suelo. Aquí viene otra vez, me voy allá. Es algo que hago, es un juego que me permite la literatura, estar él narrando su infancia, ir allá, y además porque me permitió contar algo que fui descubriendo al escucharlos, y es que los niños del campo están preparados para ir a la guerra. Entonces cargan bultos, entonces después pueden cargar un fusil. Un niño de la ciudad, pues el primer día que coja un fusil lo tumba. Están acostumbrados a aguantar hambre, y en la guerra se aguanta hambre. Están acostumbrados a las caminatas. Entonces, todas esas cosas que fui aprendiendo, porque escribir era como mi sombra, me costó mucho trabajo. Duré mucho tiempo con la idea dándome vueltas en la cabeza, ahí metida, y yo no sabía cómo abordarla. Yo decía, ¿cómo hago para que no me quede, por un lado, periodismo, por otro lado, no me quede un panfleto, sino que sea una historia real? Entonces, mucho tiempo, hasta que por fin descubrí, me di cuenta de que tenía al lado dos personajes que tenían una relación insólita que me servía para jugar en la literatura, y descubrí también un elemento que es el arco iris, que lo vimos en el primer capítulo, que lo vamos a ver en los momentos difíciles de la vida de estos dos jóvenes.
Sigo leyendo un poquito. Y nos atacó un antojo al mismo tiempo, tener bicicleta. Mi tío Pedro, que fue como mi papá porque el mío propio lo dejé de ver desde pequeño, nos propuso irnos con él donde había una cosecha de café. ¿Quieren bicicleta?, nos preguntó. Alisten los chiros, nos vamos a trabajar. Dejé los estudios unos meses y fuimos a recoger café. Nunca había llegado a salir tan lejos. La finca quedaba a unas 7 horas de la casa. Resultaba bonito ver esas montañas forradas de distintos verdes, los cafetales nuevos como claritos, los viejos de un color verde oscuro envejecido. El viaje fue tan largo que llegué enfermo, pero como siempre he sido guapo para el trabajo, terminé cogiendo 2 cargas yo solito. Avanzábamos a la par con Julián por 2 surcos seguidos. Al comienzo nos rebelábamos con ese terreno, nos resbalábamos por ese terreno empinado, pero pronto aprendimos a amarrarnos al suelo o de las ramas del cafetal. Regresamos. Me compré una cromada de segunda, linda. Julián tuvo que renunciar a su sueño. Encontró a la abuela enferma, tirada en la cama. Lo ganado se le fue en remedios. De nada sirvieron los cuidados. Se fue apagando. Empezó a hablar incoherencias. No han lavado los caballos, se despertaba gritando. Ella, que nunca tuvo nada. A los pocos días murió. Mi bicicleta entonces fue siempre de los dos, como muchas otras cosas. Julián, por lo pobre, no tenía nada. Nos turnábamos, uno pedaleando, otro en la barra y bajábamos al río. Bueno, me van a perdonar todos esos enredos y un poquito porque descubrí ahora, como les digo, nunca había tenido la oportunidad de hacer una charla a través de estos medios virtuales. Entonces no me di cuenta que me molesta el reflejo de la luz en la ventana, entonces mañana trataré de cambiar para poder leer mejor. Y bueno, seguimos. Entonces, esa amistad de estos dos niños no se borró ni en la guerra. Julián, como buen amigo, porque hay malos amigos también que desaparecen, por ejemplo, de pronto en el coronavirus algunos de nuestros grandes amigos han desaparecido y no están ahí apoyándonos, pues Julián, el protagonista, cuando llegó Julián a la guerrilla, porque primero se fue el protagonista y ahí cuando al hacer esta charla en voz alta, lectura en voz alta, también me doy cuenta de que me hace falta haberle puesto nombre al protagonista, no tiene nombre. Entonces, cuando este protagonista ve que llega su amigo, se siente muy feliz y otra vez está pendiente de él porque sabe de todas las falencias de Julián. Hoy tendrán una noticia que les va a gustar, anunciaron una mañana en el campamento. Estábamos reunidos en el patio de formación. Aunque ya sabíamos de 3 ingresos, ni se me ocurrió pensar que uno pudiera ser Julián. Las últimas 2 veces en el pueblo me lo había encontrado. En la forma en que me miraba noté algo raro. Qué alegría cuando lo vi esa tarde. Ya ajustaba 6 meses encampamentado. Le di un abrazo fuerte como de árbol y supe, lo habían echado de la casa. La mamá levantó mozo y el hombre le cogió ojeriza. Julián volvió a ser desde ese día mi sombra. Volvió a ocupar su sitio en mi vida. Dormíamos en el mismo cambuche. Entrenábamos juntos, salíamos a guerrear juntos. Le enseñé cómo andar en formación, cómo operar en diferente terreno, cómo cubrirse y compartí con él un secreto aprendido en 6 meses de guerra. Uno debe querer y cuidar el armamento como si fuera la novia. Me dediqué a protegerlo, a taparle como fuera sus faltas, porque la embarró más de una vez. Él, de disciplina, pocón. Un día yo estaba encargado de hacer cumplir la guardia, chequeaba que todo estuviera en regla y alertaba a los que seguían en el relevo de turno. Cuando llegué a pedir novedades al puesto, no lo encontré. Pensé, ese chino se voló. Ahoritica nos mandan a buscarlo para matarlo. La deserción se aprende desde el primer día, es imperdonable. Lo encontré tirado en un potrero, acostado dormitando, brazos y piernas abiertas. Él, muy cómodo. Lo jalé del pantalón. ¡Huevón! ¿Qué hace ahí? Asoleándome. ¿No ve que hace mucho frío? Fue lo único que atinó a decir. Bueno, y así en todas partes, siempre el uno junto al otro apoyándose. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pasó rapidísimo. La invitación es a que miremos a nuestro alrededor, a que pensemos si no tenemos al lado ahí tocándonos historias parecidas a estas de la vida real, que están a nuestro lado y no las hemos identificado o nos parecen tan normales, tan comunes,
que creemos que no son dignas de ser contadas. Una cosita para terminar, para que piensen en esto, en un taller en el Life Festival en Cartagena, en el barrio El Pozón, Walt Soyinka, que es premio Nobel y poeta africano, habló con un grupo de niños que trabajaban en una revista, escribían en una revista, y una niña le preguntó: maestro, ¿qué hacemos para ser escritores? Y él les dijo algo muy lindo: miren a su alrededor, escuchen a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, y escriban, escriban, escriban. Entonces hoy los dejo con esa inquietud, de que piensen qué tal una amistad por ahí que sea distinta, que sea especial, que uno diga: hola, Juanito, ¿cómo es tan amigo de Pedro si son tan distintos? Que pensemos en eso. De pronto podemos sacar de ahí un cuento, una crónica, una novela. O parejas, que uno dice: hola, pero este sí. O por qué no le preguntamos a papá y mamá. A veces decimos: hola, papá y mamá son distintos. ¿Por qué no aprovechamos este encierro, este estar todo el día con la familia, para preguntarle: mamá, ¿tú cómo conociste a papá? ¿Y por qué se aman si son tan distintos? Un abrazo gigante, y ya se nos está acabando el tiempo. Nos queda un minutico y la invitación es a que vuelvan mañana. Prometo que voy a mejorar la lectura, que no tenga la ventana que me brilla frente, que no me moleste, y podamos seguir hablando del tema, cómo escogemos el tema, cómo sabemos cuál es la idea central de la novela, y después, cuando la escribimos, no nos vayamos por las ramas. Entonces, un abrazo muy grande, y espero que no se hayan aburrido, y nos vemos mañana a la misma hora.